Hola, mi nombre es Merlin Serrano, soy socióloga y artista venezolana. Hoy vengo a hablar para la Fundación Bordes y para ustedes sobre un tema personal y que también es a la vez un proyecto de trabajo artístico en proceso. Lo llamo mecánicas naturales o la arquitectura natural de las semillas, de la vida. Nombrar la tragedia con la palabra y con la imagen. La necesidad de fotografiar semillas surgió de la necesidad de observar las formas de la vida después de una experiencia traumática ligada a la imposibilidad de la maternidad y luego a la pérdida y a la muerte. En todo este tiempo no he encontrado palabras para nombrar el infortunio que se arrincona en el alma cuando sucede que no puedes lograr un embarazo o cuando lo pierdes. El lenguaje no dispone de palabras para nombrarla, para nombrar el vacío. En cambio me fue fácil encontrar imágenes, analogías silenciosas de lo que me sucedía. Primero nidos, pájaros, huevos perdidos y olvidados. Luego flores, semillas y brotes. Luego, tan solo dispositivos vegetales, portadores vacíos, repletos de semillas. Con sus mecánicas naturales, su arquitectura y diseño a la perfección para esparcirlas, girar por los aires, planear, protegerlas de los elementos, la lluvia, el sol, los golpes. Veo árboles crecidos al cielo y con hermosas cicatrices y texturas en su corteza, pero crecidos al cielo. Perder la condición de la maternidad de manera permanente es una tragedia experimentada en el cuerpo y la psiquis. Al rato te das cuenta, sin embargo, que pareciera amenazar tu ser, que tienes una marca y que no es un asunto tan personal, sino una cuestión social, un mandato social, no una cuestión íntima. Tal vez la única palabra que he encontrado para reconocer esta tragedia íntima, entre comillas, es Yerma, la obra del poeta García Lorca. Así esta tragedia de íntima se torna invisible y silenciosa, te condena a cicatrizar en silencio, a llevarla bajo la piel y pronto te percibes yerma. Pasas de la imposibilidad atrapada en el cuerpo al destierro de la maternidad, de sus mitos, sus rituales y su estatus y poder, constitutivos sociales y culturales de la maternidad, que se sostienen aún en la contradicción de un orden patriarcal que por un lado concede rendir homenaje al altar de la madre, de la madre virgen, mientras que por otro golpea, maltrata, asesina, transgrede y quema a la mujer. Excluida del reino de la maternidad, de la madre diosa, entronizada y venerada, la tragedia, más allá de la pérdida per se emocional, se convierte también en un peligro para la identidad. La madre diosa luego es también estatus, rasgo común, condición compartida. La sexualidad, la sensualidad, la fertilidad, la inteligencia quedan amenazadas. El primer golpe se refiere entonces a la vulneración de la voluntad, a la fuerza de la biología y a sus impedimentos. No lograr lo que deseabas se convierte en una batalla biológica y que vulnera tu voluntad, pero no niega el atavismo de la noción de fertilidad, fecundidad y feminidad. Luego de la tragedia entiendes que son cosas diferentes, el deseo, la fertilidad, la feminidad, la fecundidad, la sexualidad. El otro golpe se refiere de modo más arcaico a la exclusión de la magia y del poder atávico que se relaciona con la naturaleza admirada y empoderada de la madre. El poder que deviene de allí es aniquilado. Te toca descubrir otras fuerzas. Ese deseo o su pérdida no definen a un hombre y no tienen que definirnos a nosotras tampoco, pero socialmente es así. Y si sostienes el deseo como yo, aún es más difícil. Ahora el deseo está petrificado, como el esqueleto de una hoja, como la estructura de una semilla, como la arquitectura que la sostiene y que luego de que se va la semilla queda solitaria, hermosa y vacía. La resiliencia es rebotar. Una mujer que no puede embarazarse está herida, herida de lo que no está. Y aunque la arquitectura de sus ramas se quede vacía, sigue estando llena del deseo. Pero ese es un trabajo largo. Cicatrizar y continuar y seguir adelante es un trabajo de largo aliento. Después de 8 años, ahora recojo los nidos de la misma forma que lo hacía al principio, solo que ahora lo que hallo es un objeto hermoso.
La resiliencia para mí ha pasado por recuperar la belleza y por conciliarse en la belleza y en las formas de la naturaleza, en su textura, en su color y en su estructura. También he estado acompañada de las amigas, de la ronda femenina, del canto y del viaje en grupo. Importante fue el trabajo con mi psicóloga Olga Lolet, quien me mostró el camino para no convertir la pérdida en un estigma de vida. La cuestión es que no superas la tragedia, sino solo aprendes a mirarla con distancia en la cicatriz y a convivir con ella cada día. Les paso a mostrar algunas de esas semillas. Hola, gracias por la invitación al seminario Bordes, que nos convoca un año más. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he titulado Fotografiar sin estereotipos ni idealizaciones. Fíjense que hasta hace poco la palabra resiliencia era extraña para la mayoría de nosotros, un término ajeno, confuso de pronunciar y leer, que paulatinamente se nos ha hecho familiar. Y es que desde el lenguaje nos adaptamos y actualizamos. Y desde la psicología entendemos la resiliencia como la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Trasladar estas ideas al arte permite identificar lugares de encuentro en los que este concepto emerge y ofrece diversas perspectivas que en esta ocasión delimitaremos a trabajos fotográficos que tocan directa o tangencialmente los barrios y la pobreza, pero no desde una mirada despectiva o estigmatizadora, sino que apunta más bien a la fortaleza, a los empalmes entre vida y esperanza, sin romantizar ni idealizar. Estas propuestas apuntan a las personas más que a sus condiciones. Se detienen en las historias de vida y no solo en los conceptos. Humanizan las cifras y le dan rostro e identidad a temas complejos. Fotógrafos locales e internacionales han fotografiado la pobreza en diferentes zonas del país. A efectos de esta investigación, se considerarán solo autores y proyectos nacionales en aras de perfilar la mirada propia, distanciada del extrañamiento o la incredulidad de a quienes les cuesta entender su magnitud en el país con las mayores reservas de petróleo. Más que un inventario de obras o una línea del tiempo, el acercamiento a estos trabajos se concentra en sus posibilidades de encuentro y reconocimiento, teniendo a la fotografía como anclaje y punto focal. En el ámbito nacional y en el marco de las representaciones visuales, la pobreza aparece de manera imponente, aunque también tiene sutiles apariciones como telón de fondo, contexto o insinuación en trabajos fotográficos que abordan otros tópicos. Vale preguntarnos también, con sentido crítico, hasta qué punto cierto tipo de fotografía ha contribuido a consolidar la pobreza en vez de denunciarla. Y es que las imágenes signan y afianzan prejuicios. La típica foto del indigente tirado en el piso, el niño barrigón a causa de los parásitos, el retrato de una mujer triste rodeada de muchachitos de todas las edades y tamaños, y más recientemente, imágenes de personas comiendo de la basura terminan distorsionadas o vaciadas de significado. La incomodidad entonces se alterna con la insensibilidad. De tanto ver la pobreza, ya no la miramos. Se camufla en el paisaje cotidiano y muchos se vuelven indiferentes. Sin embargo,
Hay propuestas fotográficas que inclinan la balanza desde otro enfoque. La gente, el espacio, el contexto son los grandes ejes que van definiendo estas imágenes. Destacan ensayos y series detrás de los que hay un proceso de reflexión e investigación distanciados de la inmediatez noticiosa. Uno de ellos es Imágenes de la Ceibita, de Carlos Germán Rojas, documento y relato de una comunidad en el que se descubren las vivencias y el día a día, la fiesta, la calle, la amistad, el juego, la cancha, los oficios, la familia, delinean la intimidad compartida, la vida del barrio en el interior del mismo, y es que es el barrio en el que creció el fotógrafo. También desde la cercanía, Daniel Camacaro estructura la serie Somos Nosotros, en la que resalta el rostro amable del barrio desde las relaciones y personajes fotografiados que no son otros que sus vecinos. En sus retratos destacan sonrisas, miradas, personas libres de apariencias. Es su comunidad, son las escaleras que recorrió, son los gestos de los que emerge una belleza reconocible desde la proximidad. Los proyectos Voces de un lugar imposible y Coexistencia 38 miradas, producidos por Diana Rangel y Espacio Ana Fran respectivamente, buscaron la documentación del entorno y la vida desde la óptica de los propios habitantes de las comunidades con las que trabajaron, específicamente desde la mirada de niños y adolescentes, que en el caso del primer proyecto incluyó a jóvenes en situación límite, denominados malandros por sus cercanos, según refiere la fotógrafa. En ambos casos, los participantes realizaron imágenes a partir de sus propios significados, enlazando la experimentación y la autorrepresentación. Son en este sentido enunciados de múltiples perspectivas que reúnen la cultura y la identidad local a partir del uso de la fotografía como generadora de interacciones y estímulo para la transformación social. Estas imágenes en ocasiones, acompañadas de textos y testimonios, se pasean por sus realidades y dificultades, pero también por sus sueños y anhelos, sus intereses, necesidades, prioridades y recorridos. En ella se alternan los peligros y vulnerabilidades con los afectos, la familia, la escuela, los amigos, las mascotas, los personajes. Esta intención de conocer el interior del barrio, su realidad y vivencia, pero sobre todo de establecer vínculos integradores, se aprecia en El Ojo de Franklin, una serie realizada conjuntamente por la fotógrafa Diana López y el niño Franklin Osorio. López narra que todo comenzó como una pequeña turbación de la mirada a partir de la relación sostenida con aquel niño de 7 años, Franklin Osorio, hijo de una mujer que cocinaba en la casa de sus padres durante aquella época. La inquietud surgió al pensar en el tránsito dicotómico que el chico debía experimentar entre la convivencia semanal en esta casa de la urbanización Chebucán y el traslado al barrio José Félix Riva en Petare. El proceso surgió mediante el intercambio y el vínculo. Ella le dio una pequeña cámara y le enseñó algunos criterios fotográficos, en tanto que él, con la autorización previa de sus padres, comenzó a traerle el registro de su día a día, abriendo un puente desde aquel otro lado de esa vida común que ambos compartían, señala Lorena González en el texto curatorial de la exposición. Estos proyectos en los que niños y adolescentes fotografían su espacio y hacen visible su cotidianidad desde la mirada intrínseca, ingenua y experimental, ofrecen un abordaje en primera persona. En estos 3 casos se suministraron cámaras fotográficas a los participantes para que registraran sus comunidades y compartieran sus vivencias personales.
Sin mayores pretensiones técnicas, estas fotografías develan realidades, dotándolas de nuevos sentidos a la luz de la observación, ya que, como advirtió Susan Sontag, fotografiar es conferir importancia. En estos casos, la pobreza no es el foco central, sino más bien una idea referencial que la bordea al retratar a la gente y sus experiencias desde lo comunitario. Violencia, inseguridad, delincuencia, vagancia son ideas que también se asocian a una pobreza que sigue confundiéndose y confundiéndonos al ser causa y consecuencia de problemas de diversa índole. Los estereotipos homogenizan personas y espacios. Las generalizaciones y las malas noticias arropan otros valores que prevalecen o despiertan en medio de las adversidades. Sirva a modo de ejemplo el conocido barrio de Petare, que como se sabe es uno de los más grandes de Latinoamérica. En plena pandemia del COVID-19 fue lugar de enfrentamientos entre bandas armadas y órganos de seguridad de un Estado que ha perdido o cedido el control de muchas zonas. Luego de días de angustias en los que muchos de sus habitantes, tal vez la mayoría, quedaron atrapados entre tiroteos y amenazas que parecían interminables, se organizaron actividades para recuperar el espacio público, tales como una función de cine al aire libre desde una platabanda, actos religiosos y musicales capturados por los fotoperiodistas Rainer Peña de la agencia F e Iván Reyes de Efecto Cocuyo, evidenciando no solo otra cara de la situación, sino la voluntad, participación y organización que también se abre paso. Los trabajos aquí comentados van del encuentro y la identificación al complejo entramado de la ciudad. En algunos se aprecian hallazgos sustentados en la decisión de mirar sin prejuicios. Son discursos visuales en los que confluyen relatos y expresiones que por momentos nos sitúan en contextos y realidades que pueden pasar desapercibidos o permanecer inexplorados a pesar de su cercanía espacial y circunstancial. Sin distorsiones, idealismos ni omisiones, el barrio resulta espacio de encuentro y solidaridad, de existencias y experiencias. En su conjunto, estos trabajos abren una veta para desmontar estereotipos y construir, a través del discurso visual, historias de acercamiento y reconocimiento del otro. Van tendiendo vasos comunicantes que reivindican la diversidad, pues el verdadero diálogo, como decía Zygmunt Bauman, es con los distintos a ti. Lo otro es escuchar el eco de tu propia voz. Destaca en estas propuestas la concepción del hecho fotográfico, no solo desde sus posibilidades de registro y documentación, sino como expresión creativa y herramienta para la transformación social, de modo que cuestionan las narrativas que se tienen sobre el barrio y sus habitantes, mostrándolos desde sus propias miradas y desde la proximidad lograda en propuestas que se adentran en las comunidades y las personas que resisten y se reinventan, que imaginan y construyen y que finalmente nos invitan a encontrarnos en los otros todos que somos todos, como diría Octavio Paz. Muchísimas gracias. Buenas, aquí estamos el equipo de Utopía Portátil, Adriana Genel, amiga del alma gemela de hace años, Mejela, como dice Elizabeth, Rodney Armas, diseñador gráfico venezolano y trabaja actualmente en el Labo Ciudadano. Y bueno, aquí estamos en pleno, el equipo completo
los tres cerebros, Pinky, Cerebro y yo, para hablarles del proyecto social de Utopía Portátil y cómo pensamos que se enmarca dentro de arte y resiliencia, que es este tema que nos trae hoy a Bordes. Muchas gracias, Bordes, por su labor. Muchas gracias a Fania, muchas gracias a Osvaldo, a Ani, a Igor, a Alejandra por esta invitación y por todo lo que hacen. Llevan 10 años llevando adelante esto y es de verdad admirable lo que hacen. Entonces, bueno, aquí está Adriana y Rodney que van a hablarles del proyecto de Utopía. ¿Quién quieren comenzar? Ajá. Bueno, si quieres, hablemos un rato sobre lo que es, o sea, como que yo creo que es importante primero explicar que el proyecto Utopía tiene como, digamos, dos grandes ramas. Una que creo que hasta ahora es la que ha sido como, no sé si la más visible, pero es la que como que en los medios convencionales ha tenido más notoriedad, que es el proyecto editorial. Y entonces luego está la otra rama, que de alguna manera es como un poco la que motiva a la primera, y entonces esta otra rama es el proyecto social. Entonces, bueno, a mí me parece importante como establecer que ese es como nuestro punto de partida. Y entonces a mí me gustaría que habláramos un poquito primero del proyecto editorial para que después nos extendamos más con el proyecto social. Okay. Entonces, a mí me gustaría hablar como muy rápido, pero me parece que es muy importante mencionar cuál es el origen de los textos con los que se producen los libros del proyecto editorial. Bueno, porque creo que eso también es un distintivo del trabajo de Utopía. Porque, digamos, yo creo que las editoriales más convencionales funcionan de alguna manera, bueno, como que a lo mejor algunos autores remiten los textos o a lo mejor tienen un editor que busca esos autores, pero yo creo que con los textos de Utopía han pasado otras cosas que tienen también un poco que ver como con esta esencia de Utopía. Entonces... inicialmente, cuando estuvimos planteando el proyecto editorial, Viviana, Toña, Pineda y yo, pensamos en hacer una trilogía con los tres grandes temas, como dice Bryce Echenique, que articulan toda la literatura, yo diría que el arte en general, ¿no? Que son vida, muerte y amor. O sea, Bryce Echenique, en un análisis que una vez lo escuché hacer de un cuento de Juan Rulfo, él decía que esos tres grandes temas son los que abarcan toda la temática en la literatura. Entonces nos planteamos que al hacer tres primeros libros con esos tres grandes temas, podíamos tener tres libros semilla para el proyecto social. No sé si quieres agregar algo, Rodney, del proyecto social, de cómo se nutre eso. Antes que Rodney hable, a mí me gustaría que compartieras tu pantalla para que viéramos algunas de las imágenes del proyecto editorial, o sea, como para aterrizar esta idea de la trilogía que acabas de mencionar. Aquí tenemos el afiche de Bordes, que se trata de arte y resiliencia este año. Y tiene mucha relación con nuestro logo porque es una casa también, una casa rodante. Aquí está la trilogía que concebimos inicialmente. Juano es un cuento de amor, es un iguano que sale en la aventura de buscar novia. Luego vino El Espanto, que es una canción popular venezolana del estado Lara de la agrupación Carota Ñeme Tajá, el maestro Adeli Freite. Agarramos esa letra de esa canción y Jonel Hernández la ilustró. Perdón, me faltó decir que Juano
Es un cuento escrito por Luis Cardoso Romero e ilustrado por Edimir Briceño. Y completamos la trilogía con La Casita, que es una canción, un tema musical original del proyecto Casa de Árbol Música, de Silvia Peña, ilustrado por Irene Carolina Pisolar. El último libro es un libro para colorear, y cuando lo presentamos se explicó bien cómo fue que llegamos a esa conclusión de que fuese un libro para colorear, ¿no? Es un libro que está, digamos, por completarse, ¿no? A nivel de que el lector tiene que colorear su casita. A mí hay algo que me parece interesante, viendo los tres, además, viendo, o sea, digamos, esta como la cara más editorial del proyecto Utopía Portátil, pero si más o menos observamos el contexto en el que fueron creados los libros, son tres momentos como muy distintos y además como tres abordajes distintos también, porque a medida que la crisis se agudiza en el país, pues el abordaje que tienes que hacer de los proyectos es distinto. Se va haciendo de manera más colaborativa, la gente se va acercando quizás de manera más orgánica, los proyectos llegan a veces porque la gente siente como la necesidad de acercarse a la editorial o a otros espacios donde se puede hacer activismo. En el momento en el que se hizo Juano, no era tan descabellado que alguien o un grupo de personas tomaran la decisión de editar un libro con un proyecto. Pero bueno, la economía se ha ido derrumbando y a medida que la economía se va derrumbando, pues se van o vamos creando nuevas estrategias para poder llevar a cabo las cosas. Por eso creo que a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más improbable, pero posible, ¿no? El proyecto de Utopía Portátil, también el proyecto social como tal. Que bueno, es un reto que tiene sus dificultades de abordar y no para el tiempo. Dale. Y aún así se sostiene la estética, o sea, es curioso que Juano nace con una estética que se sostiene en el tiempo, y La Casita, que es un libro totalmente hecho artesanalmente en casa, sigue teniendo exactamente la misma materialidad, ¿no? La misma... Es que yo creo que también allí, o sea, como parte de lo editorial hay unas decisiones que se toman como para que ciertas cosas se sostengan en el tiempo. Entonces, dentro de lo editorial está esa idea de que, por ejemplo, los libros para niños en general, tradicionalmente aquí en Venezuela, se manejan siempre como con esa idea de que la tripa del libro se imprime en offset, en cuatricromía, y luego entonces la portada es igual full color. O bueno, o se hace esa combinación de que tienes parte de la tripa en cuatricromía y parte son ilustraciones en escala de grises. Y entonces a mí me parece que el abordaje que se hizo, o sea, que se ha hecho hasta ahora en ese nivel de lo técnico de los proyectos de Utopía, de alguna manera apuestan como a otra cosa, o sea, a otro tipo de decisiones estéticas, y un poco, bueno, como, o sea, como dice Rodney, ahí está como toda esta situación alrededor que hace que sea difícil mantener esos estándares, pero como hay unas decisiones de base, entonces, bueno, de alguna manera se puede mantener como ese hilo conductor, por lo menos entre estas tres publicaciones. Sí, eso que mencionaste de las cuatro tintas es interesante, porque el cian, magenta, amarillo y negro, que particularmente, o sea, que en general se utilizan para hacer la cuatricromía, en el caso de Utopía se utilizan como tintas directas, porque desde el inicio se sabía que íbamos a hacer estas intervenciones en comunidades con técnicas gráficas de reproducción. Entonces íbamos a utilizar matrices de cualquiera de las técnicas, sea serigrafía o linóleo
o estampado, o monotipo, cualquiera de las técnicas gráficas siempre va a ser con tintas directas. Fue por eso que desde ese primer momento se tomó esa decisión, ¿no? De que en vez de cuatricromía íbamos a irnos con libros con una estética cercana a la gráfica. Y de hecho los libros se pueden hacer artesanalmente de cabo a rabo desde el principio. Lo que pasa es que, claro, para abaratar los costos, uno los hace industrialmente, ¿no? La tripa, por lo menos. Sí. Bueno, o sea, aparte de la trilogía, o sea, hay que mencionar que tenemos otros títulos. Yo creo que la trilogía es así como un proyecto de base del proyecto editorial, pero también está ahora, bueno, de hace un año tenemos Sonomatopeya, que a mí me parece que introduce una variable que, que yo la encuentro como, entre otras cosas, como muy natural, como dentro del flujo de cómo han venido ocurriendo las cosas para Utopía. Porque entonces es la posibilidad de tener un libro, pero que no tiene estructura de libro. O sea, como que no está anclada la idea de que tú tienes que tener una espina, un lomo que sostenga todo, pero al mismo tiempo, bueno, tienes elementos que sí son de libro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es una publicación que vale la pena mencionar, también porque toca otros temas que son como sensibles a Utopía, pero que de alguna manera también como que expanden un poco el rango de acción, ¿no? Porque en el caso de Sonomatopeya, se trabaja sobre unos poemas que son igual de Luis Cardoso como Juano, pero las ilustraciones son de Coralia López y, digamos, por delante tenemos un personaje que es de la fauna tanto venezolana como latinoamericana y una onomatopeya que lo identifica. Y aparte de eso, del otro lado, pues tenemos poemas que de alguna manera establecen una relación con un abecedario. Entonces está toda esa idea porque además hay libros que son abecedarios. Entonces tenemos como muchas cosas pasando adentro de ese libro, ¿no? Y aparte de eso, bueno, también tenemos los perros, el que yo lo llamo los perros, lo resumo, pero que se llama 40 consejos para un perro callejero, que son poemas de Luis Belmonte y que tienen ilustraciones de la misma Cristina. Entonces, bueno, esos dos yo creo que son libros que de alguna manera se separan un poco de la trilogía, porque uno podría pensar que apuestan como a otros lectores. Entonces, yo tiendo a pensar que los libros de Utopía, pues su público es muy amplio, o sea, como que va desde niños muy pequeños hasta adultos, pero creo que la trilogía uno la siente más como para niños más pequeños, y en estos otros dos se pueden ver desde afuera como libros que tienden a ser o para niños más grandes o incluso para adultos. Sí, justo aquí estamos viendo Yo lo creo que es importante Adrián. lo que, no sé dónde está escrito, que dice que para niños de 0 a 60 años, a 100 años. En algún lugar, no sé si es en la página web o en una convocatoria vieja, está como que eso, para niños de 0 a X cantidad de años, que creo que se disfrutan, y aquí venía algo de lo que tenía como anotadito, que se disfrutan porque a lo que hay muchas cosas aquí en este trabajo, pero una de las cosas es que estos son objetos, yo siempre los he denominado desde que conozco la editorial, antes de empezar a trabajar aquí, como objetos del deseo, que producen placer. O sea, el solo hecho de tenerlos produce placer. Y el tema del placer es muy importante como para que pueda existir resiliencia. O sea, ¿no? O sea, la resiliencia no ocurre con sufrimiento infinito y martirizándote, ¿no?
sino que hay que ser capaz de acceder como al placer. Y eso es casi, yo diría que un derecho, ¿no? El tema de lo placentero Deseo. y tenerlo como eje para lo que uno activa. Sí, la palabra deseo, desear crear, ¿no? Deseo. El deseo de crear es algo que lo mueve a uno hacia adelante. Luis Belmonte lo llamaba la pulsión de vida. La pulsión de vida que te hace, Eso. te hace moverte y... Yo hay dos dimensiones también que me gusta nombrar cuando hablo de utopía, que tiene que ver con, me parece que los libros son universales, el trabajo editorial es universal, recurre a lo general, apela a cosas que cualquiera podría sentir, que nos hacen poder identificarnos más allá de lo particular de cada quien, pero al mismo tiempo el proyecto social como tal se interesa mucho por el trabajo territorial. O sea, ir a un lugar y desatar una... O sea, empiezan a pasar cosas en los lugares a los que va Utopía. Si haces una lectura como superficial, es como, bueno, estos niños están aquí como estampando cosas, pero es que en el fondo están pasando otras cuestiones. Cuando estampas, y creo que eso solo se siente una vez en la vida, creo yo, y es la primera vez que lo hace, la primera vez que entras a un taller de grabado, la primera vez que estampas un linóleo, que haces una serigrafía, el cerebro hace clic. Ahí hay una cosa que cambia que no vuelve a ser igual cuando tú comprendes el proceso y cuando entiendes que eres capaz de reproducir. Y creo que no hay ninguna otra técnica en el arte que sea capaz de transmitir eso cuando lo haces por primera vez. Y bueno, la gente lo hace, no importa si tienes 60 años o tienes 10 años o tienes 5 años, y al principio no se lo creen. Tú ves la cara y es que no se lo creen. Y ahí o sea, me parece como importante para el trabajo que hace, es quizás como una abstracción y uno diría, bueno, pero ¿qué impacto puede tener eso en la vida de las personas? Bueno, pero hay personas que no hablan, ¿no? O que no tienen acceso a la comunicación, o que no saben que tienen la posibilidad de comunicarse. Porque como otra cosita que tenía por ahí anotado es que hay como unas inquietudes que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el territorio o el reconocimiento, que para mí tiene que ver mucho, es muy personal ese enfoque, que tiene que ver con la autonomía. Poder hablar es como, o poder comunicarte, es como una muestra de autonomía. Eso contrastado a los mecanismos de control social que se representan también en las familias, ¿no? O sea, a veces hay microautoritarismos dentro de las familias o dentro de las comunidades y uno no sabe qué está desatando cuando un chamo o un adolescente estampa o aprende que puede hacer estas cosas, ¿no? Tú no sabes lo que estás creando ahí y hay una voz que empieza, que a lo mejor es silenciosa, que ha estado silenciada por mucho tiempo, pero que si le das la posibilidad de crear desde ese silencio, a lo mejor empiezan a proyectar esa voz, digo yo. Creo que ahí hay un valor importante. Y a lo mejor no es ahorita, sino dentro de 10 años, que eso empieza a tener un impacto en la vida de esas personas. Es la voz propia, ¿no? Entender que uno tiene una voz propia. Yo quería aquí comentar que esta foto es el piano de Jerry Weil, porque hay una historia bellísima sobre cómo él llega al jazz. Y bueno, para eso quizás ponemos de nuevo nuestras caras. Él llega al jazz porque él dice, es una historia de resiliencia, ¿no? Él dice que él estaba en un campo de refugiados y ya en un día ellos siempre veían a los soldados alemanes todos derrotados, buscando colillas de cigarrillo en el piso, para fumarse el culito de los cigarros y tal, hasta que un día no estaban los soldados alemanes y entonces
él cuenta que esa fue la primera vez que había un tanque, que él vio a un negro, porque había un tanque de las tropas americanas, y a él le llamó mucho la atención la música que el soldado americano estaba escuchando. Y entonces él tararea la canción y dice tararara, ta, 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 tararara, ta. Y entonces él dice que es In the Mood de Glenn Miller, y ese fue su primer encuentro con el jazz. Él era un niño. Y el jazz es una música fusión de los americanos, de los afroamericanos, que crean esa... Es una historia de resiliencia, ¿no? Es la historia de resiliencia más arrecha que yo he escuchado últimamente. Además de que Jerry Bell se define a sí mismo como venezolano, aunque su piel, sus ojos y su pasaporte digan lo contrario, él se define como venezolano a ultranza, o sea, ese nivel de identidad, ¿no? Ese nivel de voz propia, ese nivel de conexión con el ser personal y decir, bueno, es que esto es lo que yo quiero hacer, esta música maravillosa que él escuchó cuando era niño, lo marcó para el resto de su vida. Entonces, bueno, quería cerrar con esa imagen de Jerry Whale, porque creo que la imagen impresa, o sea, esa huella, esa memoria, que uno puede estar dejando en un niño cuando imprime una imagen, y que cuando él ve esa huella de tinta en el papel, y él puede narrar lo que allí él percibe, esa voz que sale cuando narra lo que percibe, es lo que llamamos la oralidad, pues, ¿no? Y si nosotros somos capaces como editorial de hacer registro de esa voz propia, podríamos crear nuevos libros a partir de los libros que ya tenemos. Es decir, que Juano sea semilla de libros de historias de amor, y El Espanto sea la semilla de libros de historias de miedo, y así, ¿no? Que podamos cosechar historias locales para hacer libros de raíces profundas, ¿no? Libros, de hecho en Caruao, les quiero contar así como una primicia, que en Caruao hicimos, después de la actividad se recogió una de las historias que nos contaron los niños, una historia de miedo sobre unos duendes de ojos rojos. Y bueno, no les cuento más, porque ese va a ser un libro de utopía futura. Sí, o sea, como que me parece importante hablar un poco de cómo son, o sea, cuando se han hecho experiencias en comunidades, explicar un poco cómo son esas experiencias. Yo he estado en varias y puede parecer una cosa como muy simple, pero es un poco eso que tú estabas explicando con la idea, o sea, a través de la idea, o sea, con el ejemplo de Jerry Whale, que es que, bueno, que cuando se aproxima utopía a esas comunidades donde generalmente los niños no tienen acceso, porque la idea de imprimir no es tampoco un proceso que ni siquiera para un adulto sea una cosa que se haga con frecuencia y que forme parte como de tu cotidianidad, sino que es una cosa que ocurre, bueno, después que tú tienes como un cierto recorrido laboral que te lleva en esa dirección y que, bueno, que tú puedes llegar a tener contacto con eso. Pero bueno, yo conozco gente que estudió ilustración conmigo que nunca ha ido para una imprenta y no sabe cómo funciona una máquina de offset. Y yo misma, a pesar de haber estudiado algo que se suponía estaba como directamente relacionado, mis primeras experiencias con la gráfica fueron muchísimo más adelante.
una que para mí fue como particularmente importante, igual que para ti, o sea, para Cristina, fue la posibilidad de trabajar con Carlos Riera en el Museo Cruz 10, porque digamos que eso, que allí como que comprendes que hay otro proceso del que uno no tenía conciencia antes, y que además en sí mismo pues te permite unas posibilidades creativas. O sea, que no es solamente la idea de que tú reproduces y haces múltiplo, sino que tú puedes con eso hacer, bueno, casi que magia. Entonces eso es una de las cosas que a mí me parece más importante cuando se hacen las experiencias en comunidades, porque tú llegas con unos módulos, por ejemplo, la última experiencia que fue en el Calvario, teníamos un módulo de impresión serigráfica, otro módulo donde se imprimía en linograbado, había otro módulo donde se trabajaba la parte de la música con Manfred Montero. Entonces, bueno, también hicimos como un primer intento de trabajar la parte de la palabra directamente con los niños. Intentaban cómo se mezclaran los sonidos de un animal con otro, entonces podían trabajar con sellitos, el estampado de otros sonidos, otras onomatopeyas que ellos podían crear. Con la casita hicieron un monotipo, entonces uno les daba como que un stencil y ellos podían hacer el monotipo de esta forma, o sea, un dibujo que es una estampa única, por eso se llama monotipo, ¿no? Sí, o sea, es como entender el oficio del artista gráfico, pero también la posibilidad de reproducir una idea, ¿no? De cómo la imprenta revolucionó la cultura, o sea, la democratizó. Ese invento de, bueno, que inicialmente fue, dicen en China, ¿no? Pero que Gutenberg hace la Biblia y con eso se disemina un conocimiento, ¿no? Creo que ese concepto del poder de la prensa, el poder del papel sobre la tinta para fijar una memoria, esa es nuestra propuesta de Es una impresión, pero también es una impronta. Creo que la palabra impronta se adapta más que impresión, al menos a nuestras intenciones. Bueno, lo dicho, ¿verdad? Creo que estamos listos. Sí. Muchísimas gracias a Fania y a Igor, a Osvaldo, a todo el equipo de Bordes, por la resiliencia, por seguir. Tenemos todo y lo que hace falta es seguir. Gracias, Adriana. Gracias. Chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Rangel, yo soy psicóloga clínica y también soy fotógrafa. Estoy haciendo este video para contarles un poco una investigación que estoy compartiendo en el seminario de Bordes. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de participar. Voy a compartir pantalla para que puedan ver y para que les vaya contando bastante resumido lo que estoy hablando en el texto que voy a compartir en el seminario. Voy a hablar de mi investigación, una investigación que hice en el 2010 y que he venido trabajando desde entonces, porque luego de esta investigación surgieron muchas actividades nuevas y nuevas maneras de yo mirar esta población. Esta investigación comenzó para yo poderme graduar de psicóloga clínica con mención dinámica en la Universidad Central de Venezuela. Se llamó La construcción subjetiva de la violencia en jóvenes delincuentes de un barrio de Caracas. Tuvo sus antecedentes en la situación de violencia bastante grave que tiene Caracas y, bueno, Venezuela en general en ese momento, en el 2010,
no, ha sido completamente distinto de cómo es hoy en día, pero todos los que vivimos en Caracas sabemos que esto es un problema de larga edad, ¿no? Em, la investigación se basa en una población de jóvenes varones, ya que, bueno, según los informes actuales, son las mayores víctimas y además victimarios de la violencia delincuencial. También habitantes de los barrios de Caracas, específicamente en Petare. Es mi investigación. El joven varón nacido en un barrio venezolano tiene altas probabilidades de ser protagonista o víctima de la violencia. Entonces yo me dirigí a trabajar con esa población. Conseguí una persona clave que me pudo llevar al barrio de La Dolorita de Petare y poco a poco me pude inmiscuir un poco en esta población, hablando, bueno, con los miembros del barrio, con los líderes comunitarios, con las madres, con las abuelas, y bueno, todos llegaron a una conclusión de mostrarme quiénes son los delincuentes del barrio, las personas con las que yo podía trabajar. La población con la que yo trabajé son muchachos de 15 a 21 años, que, bueno, su comunidad, la comunidad que me los presentó, los llamaban los de la zona, los territoriales, los que están ahí todo el tiempo cuidando la zona. Entonces, bueno, fue muy interesante porque yo decidí, el objetivo principal de la investigación era entender la construcción subjetiva de la violencia para estos jóvenes, o sea, cómo estos jóvenes entienden la violencia, cómo estos jóvenes han tenido una experiencia de vida que los ha llevado al estilo de vida que llevan y a entender la violencia como una forma de relacionarse con los otros. En esta parte era interesante porque hacer una investigación desde la psicología clínica dinámica me estaba llevando a usar unas formas de trabajo que no encajaban con el lugar. Y aquí, por ejemplo, digo lo del maletín clínico versus la realidad, ¿no? Todas las recomendaciones que yo tenía era llegar con una prueba proyectiva, tener una sesión con un encuadre y con un encuadre que defienda un poco este espacio, ¿no? Este espacio de seguridad, este espacio de privacidad, eh, un dispositivo terapéutico, ¿no? Por decirlo así. Pero lo que sucede es que, bueno, son jóvenes que trabajan en la calle, que no están en casa. Yo no tenía ningún apoyo de ninguna institución, ellos tampoco querían relacionarse con ninguna institución, dígase una iglesia, un colegio o lo que fuese, como para poder tener un espacio privado. Y tampoco querían trabajar con ningún tipo de prueba proyectiva. Entonces, bueno, eso fue un reto bastante grande para mí porque igualmente vi que se me desestructuraba toda la forma de trabajar que me enseñaron en la universidad, pero al mismo tiempo quería ver la posibilidad de seguir investigando con esta población. Y ahí es que o sea, bueno, ahí es que pienso un poco qué hacer, ¿no? Qué hacer, cómo adaptarme, cómo seguir respetando todos estos criterios que son sumamente importantes para poder tener una relación con un otro, pero cómo hacerlo en este contexto, ¿no? Y entonces, bueno, decido al final usar la herramienta de la fotografía. Yo a la vez soy fotógrafa y pensé que la mejor herramienta sería darles cámaras desechables a ellos para que tomaran fotografías de sus vidas, para que tomaran cualquier tipo de fotografía. No es una clase de fotografía, yo no les di clases de cómo encuadrar una foto, de composición, de luz. No les dije qué es una foto buena ni qué es una foto mala, porque no se trataba exactamente de eso. Se trataba que ellos tuvieran un dispositivo en la mano que los pusiera un poco a pensar sobre qué imágenes de su realidad ellos quieren capturar.
Y al ser no era digital, es una cámara de película. Al ser 35 fotos, ellos tenían que tomar 35 decisiones sobre sus vidas y sobre historias que querían contar. Eso lo fui relacionando un poco con las pruebas proyectivas de las que tenía bastante conocimiento. Y así fue. Entonces, primero tuvimos unas entrevistas iniciales y luego les di las cámaras. Les dije con un encuadre un poco abierto en el sentido bueno, toma fotos de cualquier cosa que sea relevante en tu vida. Luego yo revelaba las fotos y este era nuestro lugar de trabajo, que era un estacionamiento, el lugar más privado que pude conseguir fue un estacionamiento que es la zona donde ellos también resguardan, bueno, cosas, por no decir otra cosa. Este es otro lugar de trabajo, este banquito. En este banquito se dieron muchísimas conversaciones y también pudimos conseguir un lugar privado para que ellos pudieran conversar. El procedimiento fue bastante largo, duró más o menos 3 meses para que ellos pudieran tomar todas las fotos. En el interín yo fui escribiendo un diario de investigación que me parecía relevante para la investigación final, en el que describía todas las veces que subía y bajaba para el barrio y pasaban cosas varias. Entonces, bueno, para contarles un poco los resultados de la investigación, son bastante complejos. No me va a dar tiempo de explicarlos en este video, así que espero que lean el texto con todos los resultados. Después de estas conversaciones con ellos, hubo un asesinato en la Dolorita y yo no pude volver. Yo no pude volver por 3 meses. Me dijeron, por favor, no vuelvas porque ya te han visto con nosotros y si toman venganza va a ser contra ti seguramente. Y a los 3 meses me fui para allá sin pedir permiso, sin averiguar nada, o sea, sin avisar. Y bueno, cuando subo, me doy cuenta que muchas cosas han cambiado y eso me trajo mucha felicidad y también una gran sorpresa, ¿no? Porque cuando vuelvo veo que, por ejemplo, uno de ellos estaba trabajando como frutero en un camión, ¿no? Bueno, de los 7 chicos que trabajaron conmigo, 5 intentaron cambiar sus vidas. O 5 en ese momento yo los vi trabajando y haciendo algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar un poco sobre qué fue lo que pasó. Esta investigación me llevó a hacer, primero que todo, luego de esto, hice una serie de charlas para líderes comunitarios en el municipio de Sucre. Eso lo hice alrededor del 2012 al 2013. Y luego una charla para maestros de colegios públicos, también de Petare. Y una exposición que era como de forma de pendones, era muy sencilla la exposición, como desmontable, en donde se podía llevar a diferentes comunidades, ¿no? Y eso lo hice como en 10 comunidades distintas de Petare durante el 2014 y el 2015. Pero todo eso me lleva también a querer reflexionar un poco sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer aquí un pequeño fragmento del artículo que está compartido para este seminario, ¿no? Entonces, bueno, reflexiones luego de 10 años de realizar la investigación. En cuanto a lo sucedido a la experiencia, el espacio potencial y el proceso de individuación. Esta es la parte que yo me quisiera focalizar para compartirles en esta pequeña cápsula de video. Esta visión de los procesos subjetivos de la construcción de la violencia no hubiera sido posible de entender sin la manera en que se buscó el acceso a la vida de los participantes, una manera que asumió de forma flexible los lineamientos básicos de cualquier investigación y que integró múltiples disciplinas para poder responder al entorno. Lo sucedido en la relación con este grupo de muchachos me lleva a retomar la teoría de juego de Ronald Winnicott, experiencia que se basa, diciéndolo de una forma resumida, en encontrarse a sí mismo en el mundo a través del acto creador.
Winnicott sitúa al juego en el espacio potencial. El espacio potencial se encuentra entre la madre y el niño. Es un espacio de confianza que construye un espacio intermedio, un lugar que no está ni adentro ni afuera del individuo, en el que se origina la idea de lo mágico, y el niño experimenta en cierta medida la omnipotencia necesaria para jugar. El juego entonces se plantea como un espacio entre el mundo psíquico con la realidad. Jugar también es controlar la realidad en la que se encuentra el individuo, y al controlarla se dan nuevos modos de relación con el mundo. Este proceso es llamado por otras teorías como individuación, singularización o emancipación. Gracias a la relación transferencial que se fue desarrollando con los participantes, se dio el espacio potencial necesario para que hicieran de la actividad una experiencia de juego como describe Winnicott. Solamente que dejaran las armas a un lado para disparar con una cámara los colocó en una experiencia sin forma. ¿Eso qué quiere decir? Está sin forma, ellos tienen que darle forma. Que con la suficiente confianza, o sea, el espacio de confianza, pudieron controlar a medida que fueron no solo realizando la actividad con éxito, sino también relacionándose con el mundo de una manera nueva. Al verse en una actividad creativa y constructiva, se descubrieron haciendo algo diferente. De esa forma, bastantes de los participantes se vieron con la capacidad y necesidad de hacer otra cosa con sus vidas, tomar otros caminos cuyo destino final no era la muerte, no fuera la muerte. Esta manera de relacionarse con jóvenes violentos caraqueños pretende abrir un espacio para hablar sobre la posibilidad de abordar esta problemática a través de experiencias como esta. Si nos basamos en lo sucedido durante los 3 meses de visitas al barrio y observamos cómo fue cambiando la actitud de los jóvenes hacia las entrevistas, podemos entender que respondieron positivamente y que dichas respuestas lo que buscaban era proteger un espacio propio y seguro, en donde se daba la escucha y el diálogo. Tal cual como sostuvo Wilmes. Su última foto fue una foto en donde estaba yo con la persona clave, ¿no? Y decía, aquí es en donde surge el diálogo. Bueno, esa partecita quería leérselos para invitarlos a seguir leyendo la investigación. Es un artículo que resume bastante bien la investigación completa que hice en el 2010 e incluye nuevas reflexiones, sobre todo haciendo un enlace con la obra de Ronald Winnicott para entender un poco qué fue lo que pasó, cómo trabajé con ellos, cómo se logró algún tipo de cambio social en esta comunidad, integrando un poco la idea de juego, de confianza, sobre todo el espacio de confianza que se necesita tener para que esta escucha y este diálogo sucedan. Entonces, bueno, gracias por escucharme y estoy pendiente de su feedback y de sus comentarios. Chao. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Serven, interpreto a Vela en nuestro cortometraje y estoy aquí para hablarles un poco sobre nuestro corto. Bueno, Vela es la historia de un inmigrante que decide dejar todo atrás, su hogar, sus costumbres, sus tradiciones, su familia, y se va de Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida. Luego, 10 años después, regresa y se encuentra con lo inesperado. Para mí personalmente, Vela representa la historia de muchísimos venezolanos inmigrantes que nos ha tocado dejar nuestro país, nuestra cultura, en búsqueda de lograr nuestros sueños o en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y bueno, de verdad que espero disfruten mucho esta historia, es algo que hicimos con muchísimo cariño, con un equipo maravilloso y que de verdad significa mucho, no nada más para nosotros, los venezolanos, sino para todos aquellos que les ha tocado inmigrar.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. I've been calling you for the last 3 hours. My love, I know how to deal with things here. Don't worry, I'll be fine. You're right. I just worry. I gotta go. Remember, I won't have reception on my phone when I get there. I'll call you as soon as I can. Gracias. A la orden. Anyawajaji susupui. Panabukuye lleve a tere. Vela bañón, batuto, curari. Papá.
Union Home a Vigijivi. Mi lugar no es aquí.